¿Cómo estáis? Hace mucho que no venía por aquí, ¿eh? Ahora que vengo, os vais a repasar un poquito toda la lista de escuela de cómic que tengo en el canal. Toda la lista de cómo hacer cómics, con todas las pequeñas lecciones que hemos estado dando durante todo el año pasado. Y volvemos para unas cuantas entregas más, unos cuantos episodios de cómo hacer cómics. Nos vamos a centrar en la narrativa gráfica, pero también haremos algo de anatomía y demás. Bueno, me han preguntado muchas profes. Entra en el calendario escolar el tema del cómic como lenguaje, pues que siempre les encargan hacer un cómic a los chavales. Es un cómic de una página. Un cómic de una página es un equivalente casi a una tira cómica. No se puede hacer mucho más, pero tampoco mucho menos. Vamos a ver un poquito qué elementos son indispensables para hacer un cómic en una sola página. ¿Qué necesito para hacer un cómic en una sola página? Vamos a ir con la cabecera. Nos habéis preguntado muchas profes qué sería indispensable para hacer un cómic de una página. Voy a explicaros algunas cositas muy sencillas. Vamos a ver. Lo primero, lógicamente, tener una idea. Vale, muchas veces te aconsejan que esa idea sea sencilla, que tenga, por supuesto, un inicio, un nudo y un desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Inicio, el personaje, por ejemplo, un niño va por el pan, ¿no? Y tiene 1,5 € o 2, y en el escaparate de la panadería resulta que hay un muñeco de Hulk que le encanta, y entonces esto es el inicio, el planteamiento inicial. La historia despega aquí, ¿no? Cuando vemos que el niño va por el pan y además ve una situación que va a cambiar el transcurso de los acontecimientos habituales, cotidianos, ¿no? Cambiamos la cotidianidad, lo que se supone que sería lo lógico. Yo voy a coger el bus para ir al colegio, se transforma porque viene un ovni y aduce el autobús, y a partir de ahí el niño vive otra historia, ¿no? En este caso, una cosa más normal, más cotidiana, pero el niño dice, pues yo me compro, con 1,5 €, si me da para el Hulk, me compro el Hulk. Muy mal, niño, porque encima es de los chinos, está mal, no es legal, no es de Marvel. Entonces el niño se va contentísimo. Este es el nudo. Digamos que el trueque que hace con la señora o compra el muñeco. Podríamos alargar, por supuesto, la historia, pero estamos explicando inicio, nudo y desenlace. El desenlace, pues que cuando llega a casa su madre le pega un sartenazo. No se hace esto, no se pega a los niños, pero en el cómic se puede, como en los dibujos animados. La madre le pega un sartenazo porque ve que se ha gastado el dinero en un muñeco y no ha traído el pan, y su padre está a punto de venir de la fábrica y como no vaya a poder empujar las lentejas con el pan, le va a liar una también tremenda, O sea, le da sartenazo, pero es por su bien, porque como venga el padre verás. Esto es una página de cómic. Entonces, bueno, esto es lo que tenéis que lograr con vuestro cómic sencillito. Algo muy fácil de ver. Tenéis que intentar que se entienda en su lectura sin texto. Aunque luego le pongáis el texto, se tiene que entender un cómic prácticamente con el dibujo, con la narrativa gráfica, que esto es algo que este año insistiremos durante todo el curso de este año. Aquí en YouTube insistiremos en la narrativa gráfica, en cómo contamos historias con la imagen. No es que no haya insistido en la anterior etapa, claro que he insistido también, pero esta vez es narrativa gráfica pura y dura. Vamos a hacer muchos ejercicios y muchas cosas relacionadas con narrativa gráfica. Bueno, entonces, inicio, nudo y desenlace, importantísimo. Si no hago esto, no tengo una historia. Si os dais cuenta, esto, que es algo que he comentado al principio, podría resumirse en una tira cómica, ¿vale? El niño tal, se compra tal y le dan el sartenazo. Si puedo resumir esta historia en una tira cómica, voy bien. Ya hablaremos de la tira cómica más adelante y ya veremos sus dificultades y sus problemas, digamos, porque no es nada fácil hacer tiras cómicas y lo estudiaremos a fondo. Bueno, tenemos esto. Entonces, ahora vamos a ver un poquito otros elementos importantes para que podamos hacer nuestro cómic de una sola página y deslumbrar a la profe o deslumbrar al jurado del concurso de tu pueblo de cómic. Vamos a ver. Mira, última tecnología de borrado. Y ya estaría. Les hemos dicho lo básico, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, y más o menos una distribución de viñetas que puede alcanzar
las 5 o 6 viñetas y ya estaríamos de sobra. Por cierto, se suele decir mucho, yo estoy también de acuerdo. Vamos a inspirarnos, vamos a basarnos un poquito en anécdotas que nos hayan pasado a nosotros. Vamos a intentar plasmar en esas pequeñas historietas que hagamos de una página o de una tira cómica, cositas personales que nos han pasado, que suelen dar pie a muy buenos gags, pero hay que trabajarlas bastante bien. Cualquier experiencia vivida la podemos transformar en humor, podemos darle una vuelta, hasta las cosas más trágicas, ¿eh? De hecho, ya sabéis que Woody Allen decía que la comedia es drama más tiempo, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo y lo ves todo con otros ojos, te puedes llegar a reír incluso de tus desgracias, ¿no? De tus accidentes, de tus desgracias, e incluso de cosas más gordas como la muerte. De todo hay que intentar reírse, sobre todo de uno mismo. Para poder hacer humor o para poder hacer cómics, hay que intentar trabajar también en uno mismo, en cómo poder reírse de uno mismo, de tus propios defectos, de cómo eres, de cómo te comportas, y de ahí salen muchas buenas ideas luego. Pero vamos a algo sencillo, estamos hablando de un cómic de una sola página, algo sencillo. Vamos a ver, hoy he ido a Hacienda y ha resultado que la señora que me ha tratado lo ha hecho estupendamente y estaba ahí, no estaba tomándose el café, ¿no? La funcionaria. ¿Qué ha pasado? Esto es como un mundo al revés, ¿no? Como una cosa de locos, ¿no? Porque si lo adapto bien a un cómic, puedo conseguir arrancaros la sonrisa, porque puedo basarme en la cotidianidad habitual o en los dichos habituales, las costumbres que tenemos, y darles una vuelta. Todo esto siempre es darle una vuelta a algo, digamos, con base real. Lógicamente, te habrá pasado muchas veces que le cuentas a un amigo que estabas en casa de tu abuela y se cayó por las escaleras, y tu amigo puede hacerle gracia, pero le falta contexto, ¿no? Le falta conocerte a ti, conocer a tu abuela, saber por qué se cayó por las escaleras, e incluso que la culpa la tiene el chihuahua de tu abuela, que es una cosa pequeñita que va como un ratón por la casa y algunas veces pues lo pisas y tal. Si tú vas entendiendo qué contexto es el que puede hacer humor en esa anécdota, entonces sí sabrás contarle a tu amigo que, madre mía, qué chihuahua, que parece un ratón acabo de hacer. Pues que tu abuela iba con unas chanclas de río de los años 80 y el chihuahua pegó un alarido, la señora se asustó y cayó por las escaleras, ¿no? Y después resultó que es tan buena cocinera que cuando llegó abajo había salvado la bandeja con los platos de lentejas que tenía para todos vosotros. Yo qué sé, es un ejemplo muy loco, al azar, para entenderlo, ¿no? Ahí la abuela, ¡ay! Pero ha salvado, digamos, los cacharros, ¿no? Una anécdota, ¿no? Que si la sabes contar, la puedes transformar en una historia divertida. Tampoco hay que volverse locos con intentar hacer de todo lo real que nos ha pasado, un cómic, no siempre se puede. Pero es bastante recomendable, por lo menos, inspirarse en alguna pequeña anécdota que te haya pasado e intentar convertirla en un cómic, ¿vale? Por supuesto, estáis en clase de lengua, estáis haciendo este cómic para clase de lengua o para el concurso del colegio o de cómic, pues bueno, por supuesto, elementos importantes a tener en cuenta. Diseñad bien primero los personajes que queréis hacer, no importa el estilo, intentad hacer algo sencillo, porque sencillo podéis hacer algo muy visual y puede funcionar muy bien sin que tengáis que dibujar al máximo todo. El lenguaje del cómic no indica que haya que ser realistas, no existe realismo en el cómic. Cada persona que plasma a su nivel lo que ve, la realidad, la está transformando a algo simbólico, ¿no? A monigotes. Me da igual si es Milo Manara, que es un tío muy realista, o si es Pello, que hace los pitufos, o si es Ibáñez, que hace Mortadelo y Filemón. O Romita Junior, que dibujaba Spiderman, por ejemplo. Da igual, por poner muchos ejemplos y muchos estilos diferentes. Ninguno de ellos es realista en realidad, ¿vale? Ninguno de ellos es realista, o sea... Entonces, bueno, hago un buen monigote, le diseño, me imagino un poquito sus cualidades y las voy apuntando. Eso está muy bien. Primero, antes de hacer un cómic,
vamos a trabajar el diseño de personajes, sencillito, y después voy a intentar trabajar en boceto, en storyboard, cómo voy a hacer la historieta, cuántas viñetas me puede llegar a necesitar para contar la historia, y esto lo hago con unos monigotitos chiquititos en una libreta y pongo aquí las notas, ¿vale? Pongo aquí el texto que creo que va, me puedo hacer todo el story, ¿vale? Todo el story lo puedo hacer en un dibujito pequeño de cómo será la página. Y así cuando llegue ya a la página grande, ya tendré todo bastante claro. Igual que hablábamos del inicio, el nudo y el desenlace, os voy a dar un pequeño truco. Primera viñeta, por favor, hacérmela grande, o mucho más grande, depende del espacio que tengáis, pero hacérmela grande y situadme el contexto, el decorado, el sitio donde transcurre la historia, para que pueda entender después el espectador, el lector, que pueda entender todo lo que está pasando, porque si todos son primeros planos de gente hablando y no sé ni dónde están porque no hago ni fondos, pues no me entero de lo que está pasando, no estoy situando al lector en el decorado, en el trasfondo de la historia. Vale, ¿qué más? Bueno, por supuesto, la vais desarrollando según la hayáis planteado y os tiene que caber. Cualquier detalle que creáis que podéis ir cambiando, lo podéis ir cambiando sobre la marcha, aunque hayáis hecho un story. Aunque hayáis hecho un story, puedes cambiar los elementos una vez que ves las necesidades de tu historia. No recomiendo para este tipo de cosas hacer un guión escrito perfecto. Recomiendo más el método Marvel. Tenéis un vídeo por aquí atrás en mi canal que explico el método Marvel y lo que es. Pero básicamente era que yo o el guionista hago un argumento, escribo un argumento sencillo, dispongo después como dibujante las páginas y las viñetas y los elementos y todo lo que cuenta la historia, y ya después, una vez que he terminado la historia, puedo añadir los textos y los diálogos correctamente como creo que los quiero dejar terminados, ¿vale? Se puede hacer al final, se pueden poner los diálogos, siempre que tenga la idea clara de lo que quiero que pase en toda la historia. Por supuesto, como he dicho, estilo claro, no os volváis locos, intentad dibujar algo que podáis repetir a lo largo de la historia y que el personaje parezca el mismo todo el rato. Esto es algo que hay que practicar un poquito. Una historia sencilla de una página no requiere mucho más, solo que trabajéis bien los elementos y eso sí, vamos a recordar, aunque vosotros ya lo habréis estudiado en clase y los profes ya lo habréis explicado, elementos principales y útiles para plasmar en esa página, ¿no? Para deslumbrar al profe o al jurado del concurso de cómic. Bueno, en primer lugar, por supuesto, expresión de los personajes, que se expresen bien, que tengamos una expresividad en las caras, en las manos bien dibujadas, ¿vale? Siempre bien dibujadas al estilo de lo que requiera la historia, ¿vale? No súper exagerado ni realista. Otra cosa, por supuesto, los bocadillos de diálogo. Ya sabéis que un bocadillo normal puede ser así, un bocadillo de pensamiento o de sueño puede ser así. Esto lo habéis estado estudiando en clase. También onomatopeyas. Vale, como veis aquí en esta onomatopeya estoy haciendo unos detalles. La onomatopeya es la plasmación de un sonido escrita en el cómic y dibujada, no solo escrita y dibujada también. Se convierten las letras, digamos, en unos dibujos que nos representan la palabra que traduce, digamos, ese sonido. Un ladrido, una explosión, una rotura de cristales, y lo que se suele hacer es acompañar las onomatopeyas con formas que recuerden al sonido que están haciendo. Esto parece algo muy complicado, pero si yo os pongo este crash y lo rompemos con grietas todas las letras, nos vamos a dar cuenta que significa que algo se está rompiendo, no es tan difícil de entender. Entonces, muy sencillito esto, onomatopeya es importante. También, otro elemento a tener en cuenta, ya lo sabéis, las líneas de movimiento, dependiendo de las que necesite. Las líneas de movimiento es como dibujar el aire, que no existe, no lo vemos, pero en el cómic lo podemos plasmar para reflejar que el personaje se mueve a más velocidad, o que sucede algo, o que una cosa cae desde arriba, por ejemplo, y hago las líneas de movimiento, ¿vale? Y se cae un regalo que pesa mucho. Le van a dar una sorpresa a este. Bueno, otros elementos que hemos trabajado en otros vídeos y los podéis ver, tipos de planos, tipos de enfoque también de cámara.
No los voy a explicar todos, plano medio, plano americano, plano general, como el que hay que hacer para la primera viñeta siempre de una historia, plano general donde vemos un poquito el fondo, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado, o sea, lo hemos visto y lo tenéis en los vídeos. Os lo recuerdo muy rápido, aunque tenéis los vídeos para volver a repasarlo. Os he hecho los principales: plano general, plano americano, plano medio y primer plano. No hace falta explicarles mucho, lo único, el plano americano, como curiosidad, se inventó en el cine para reflejar algunas partes del cuerpo que si se utilizaba sobre el medio o el general, podían perderse, como por ejemplo cuando los pistoleros, veis que ahora no, como no tengo plano americano, no me veis las pistolas aquí, que tengo las pistolas para ir disparando. Pues eso, plano americano, para, digamos que por la rodilla o así, para que se viera bien el plano de las pistolas en el western, esto ya no se olvida. Bueno, y luego el punto de cámara, que es diferente, el enfoque, donde está la cámara puesta respecto al personaje, que serían el plano cenital, el plano picado desde arriba, plano normal, plano contrapicado desde abajo y plano nadir desde muy abajo, desde los pies. Esto casi lo llegaba a hacer a veces Orson Welles en sus películas, como una auténtica locura, ¿eh? No te creas que todo el mundo tocaba ese plano, el picado, el normal, el cenital sí, es decir, tiene así, porque si ves a gente en un callejón, les ves desde arriba, pues prácticamente cenital, se utiliza más y es más fácil de hacer con una cámara, claro. Entonces, planos importantes, bueno, pues si metéis algún plano en vuestro cómic, alguno, ojo, no todos. Si metéis algún plano en vuestro cómic y tiene sentido, lo vais a hacer interesante, lo vais a hacer narrativamente con juguillo, ¿no? Que mole, que esté bien. No hay mucho más. Recordad, dibujo simple, una historia muy sencilla, corta. Si os cabe en 3 viñetas, podéis desarrollarla en una página de una manera más preciosista, pero más o menos os tiene que caber el gajo o la situación graciosa en 3 viñetas. No tiene por qué ser gracioso el cómic, ¿eh? Eso ya depende de cada uno, pero el gag implica nudo, desarrollo y desenlace, inicio, nudo y desenlace de una manera más fácil de entender. Por eso es más fácil hacer de primeras gags de humor para ir entendiendo cómo se narra la historia en cómic. Luego ya después nos podemos ir por otros géneros y por cualquier canal. No intentéis meter historias muy largas en un cómic de una página, es imposible. Si luego pedís permiso y os dejan ampliar a 2 páginas, esa misma historia que hayáis preparado de una sola página podéis también extenderla y narrarla de una manera más divertida o con más diálogos para que se haga más larga y que sea más divertido el final, por ejemplo. Y también que se respire un poquito más a la hora de leerla y que se despeje, ¿no? Que no veamos todo abarullado. Y nada más. ¿Cómo hacemos un cómic en una página? Pues así, con muchas ganas, ponerle ganas, contadme una buena historia, haced algo sencillito pero chulo. No empleéis lo máximo de dibujo que podéis hacer, sino algo sencillito, bonito, visual, simbólico, que os permita expresaros muy bien. Luego onomatopeyas, bocadillos, todos los elementos del cómic que ya habéis estudiado en clase, esos ya sabéis que los podéis poner. Bienvenidos a la segunda etapa de cómo hacer cómics, en la que nos centraremos en narrativa gráfica. Iremos muchas más cosas de estas para centrarnos en cómo contar cómics o historias o ilustraciones de una manera mucho más precisa. Nos vemos, pues nada, en breve. Adiós.